La mañana con 11 minutos. Valentina Glockner es investigadora del Colegio de Sonora y como todos los jueves, el Colegio de Sonora tiene presencia con nosotros aquí en Reporte 100. Valentina, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Usted trabaja con niños migrantes. Sí, niñas, niños y adolescentes ¿Desde migrantes. qué año trabaja con niñas, niños, adolescentes migrantes? Desde el 2005, desde antes que llegara yo al colegio. ¿Niños migrantes de qué países del mundo usted ha conocido? Bueno, conocido centroamericanos, Sí. o sea, niños de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, he conocido niños de Nicaragua, he trabajado en India también con niñas y niños migrantes, Sí. Del sur de India que migran hacia las ciudades, y trabajo también con niñas y niños jornaleros, que son niños de origen indígena o rural que migran en nuestro país. ¿Cómo puede ser posible? Yo no me imagino, se me hace muy difícil que un niño salga solo de su país desde Centroamérica, cruce toda la zona de México, todo el país e intente llegar a Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que está pensando un niño cuando toma la decisión de irse de su país para buscar a sus papás, a sus familiares, a sus abuelos, a sus tíos en los Estados Unidos? ¿Qué pasa por su mente, Valentina? Sí, es cierto, es algo que nos parece casi inconcebible, ¿no? A quienes somos padres, madres, quienes hemos tenido contacto con niños, quienes hemos sido niñas y niños con inquietudes, ¿no? Se nos hace inconcebible porque normalmente quienes nos están escuchando es muy común que no hayan tenido que pasar por las condiciones de vida de las que estos niños están huyendo, algunos, y que están, a las cuales están resistiendo al salir. Se nos hace inconcebible porque ninguno de nosotros, en la mayoría de los casos, hemos experimentado el nivel de violencia que viven en sus comunidades. ¿Cómo ¿no? le hace un niño para salirse de su país? Y tampoco, no todos los que estamos escuchando y pensando esto, a veces juzgando la migración, hemos sabido lo que significa crecer sin padre y madre, tener papás y estar forzado por las leyes migratorias a crecer como huérfano. Entonces se nos hace inconcebible, decimos, juzgamos mucho, ¿no? Ay, cómo los papás los someten a esta cantidad de peligros, pero no sabemos que en sus comunidades están amenazados de muerte, están siendo reclutados por las pandillas a los 8 años, las niñas están siendo forzadas a tener relaciones sexuales, están siendo forzados a vender estupefacientes, no sabemos que hay jovencitos que a los 15 años han visto asesinados a sus hermanos, a todos los amigos de su escuela. Entonces a veces pensamos, ay, ¿cómo puede ser que se atrevan a esto? ¿Cómo puede ser que los papás los sometan a ese riesgo? Cuando no desconocemos lo duras que son las circunstancias de las que ¿Siguen viven. siendo niños estos niños? ¿En sus mentes siguen siendo niños? ¿Siguen jugando? ¿Siguen fantaseando? ¿Siguen soñando? ¿O son niños que No, ya absolutamente. perdieron su niñez? Mira, algo muy importante que es no criminalizar la migración, por ejemplo, al decir que los padres son actores irresponsables, ¿no? Lo segundo es un acto profundamente racista pensar que estos niños ya no tienen infancia, despojarlos de infancia por decir, por saber que ellos están tomando decisiones que tendrían que en realidad tomar adultos o que serían propios de un adulto, es un acto muy fuerte de discriminación y de racismo cuando automáticamente decimos que ya no tienen infancia por el simple hecho de que no están cumpliendo con un estándar urbano occidental de un niño con todas las comodidades de la clase media, cuyas únicas responsabilidades son ir a la escuela y jugar. Exacto. Es un acto de discriminación que encima todo lo que ya viven suma cuando decimos es que son niños que ya no tienen infancia. La infancia no es un producto cuadrado, ¿no? La infancia es una construcción social que existe, es una categoría de edad, es una institución social que existe con distintas características según el lugar, la comunidad donde haya niños. Y hay tantas infancias como culturas, comunidades, idiomas alrededor del mundo. Sí. Me imagino, Valentina Glockner, investigadora del Colegio de Sonora, que a usted le ha tocado conocer cientos de historias de niños migrantes acompañados y no acompañados. ¿Hay alguna historia que le haya roto el corazón?
todas, Sí. todas las historias es muy difícil, sobre todo cuando son historias de niñas y niños adolescentes no acompañados. La mayoría son adolescentes, del 2013-14 para acá, la mayoría de los no acompañados son adolescentes. Todas son profundamente inquietantes, son desgarradoras, porque efectivamente no tiene por qué ninguno de estas niñas y niños estar pasando por lo que está pasando, Sí. porque la migración que ellos emprenden no es un desastre natural, no es un terremoto que nadie nunca pudo prever, es producto de décadas de desigualdad creada por la economía capitalista en la que todos participamos y que todos contribuimos a perpetuar, y por nuestra participación o tolerancia de políticas migratorias absolutamente racistas, discriminatorias, que no tendrían por qué tener el peso desmedido que tienen sobre la Este infancia. gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, la política pública que está implementando con respecto a los migrantes, incluidos los niños y los adolescentes, las niñas y las adolescentes, ¿es una política pública correcta? ¿Es una política pública errónea? ¿Usted cómo la califica? Mira, yo la califico todavía no se podría decir inexistente, pero en ciernes. O sea, todavía no hay una política pública del nuevo gobierno como tal. Sí. No existe. Lo que todavía. ha hecho es darles permiso para circular y para transitar por el país. Lo que han hecho es tratar de sacar ahorita una nueva política migratoria, pero no está finalizada, la están trabajando, hay todavía mucha incertidumbre. Lo que han hecho es tratar de navegar y de gestionar o sea, entra el nuevo gobierno en un contexto que nunca se había visto antes, nunca habíamos tenido jamás en la historia de este país el flujo migratorio que estamos teniendo ahorita. No tienen todavía todas las herramientas ni está todo definido. Lo que están tratando de hacer es sí dar un giro hacia que la política migratoria deje de ser exclusivamente de castigo, persecución y criminalización de la migración para darle un enfoque humanitario. Pero esto lo están haciendo, uno, en el contexto más difícil de la historia, y segundo, con el presidente norteamericano más complicado y difícil de la historia, porque Donald Trump, con sus chantajes y las presiones que ejerce sobre y estos giros repentinos, casi berrinches que hace de un día a otro, están poniendo a México en la posición más difícil y vulnerable, ¿no? Sí, También. la semana pasada el chantaje de Donald Trump de cerrar la frontera completamente, porque acusó a México de no hacer lo necesario para detener el flujo de los migrantes en la frontera sur. Después viene pues un operativo del gobierno federal para detener a los migrantes en la frontera sur, y Donald Trump le baja 2 rayitas y dice, bueno, no voy a cerrar la frontera, pero sí le voy a poner arancel del 25% a la importación de vehículos desde Estados Unidos, y con esa forma voy a castigar al país si no tienen una política de contención de los migrantes. Ahora, lo que está ocurriendo es que estos migrantes, estos niños llegan ahorita a la frontera en miles, solicitan asilo político o asilo humanitario a Estados Unidos, y Estados Unidos ya no los está recibiendo en el territorio norteamericano, sino que los está regresando a territorio mexicano. No, eso no aplica para niñas y niños y adolescentes. A ver, Sí. para empezar, esa medida que tomó el gobierno de Estados Unidos se ha aplicado hasta ahora, hasta donde yo sé, solo a 200 personas, y acaba de ser bloqueada, creo que hace 2 o 3 días, por Sí. una corte en California. Nunca aplicó para niñas, niños y adolescentes porque violaría absolutamente todos los tratados internacionales. Niños que llegan a la frontera deben ser atendidos por la autoridad norteamericana. Centroamericanos forzosamente tienen que ser recibidos, y con México hay un tratado binacional que hace que, a ver, si el niño o la niña no pide refugio, son retornados rápidamente. Regreso a casa, este programa que hay aquí en Sonora también. Sí, aquí se le llama así, pero ese no es el nombre del tratado binacional. Sí.
cuando los niños y niñas mexicanos piden refugio, el gobierno norteamericano está obligado a retenerlos. Sí. El problema es que rara vez saben que pueden pedirlo y rara vez se les da la oportunidad. Tanto las autoridades norteamericanas, como sucede en México, son los primeros que evitan y que son el primer impedimento para que un niño en situación de violencia pueda pedir refugio. Sí, cuando llegan estos niños a la frontera y los recibe la autoridad norteamericana, ¿qué hace con ellos? Con los niños centroamericanos, por ejemplo. Los entrevistan, hay una primera fase que se llama entrevista de miedo creíble, que es donde una trabajadora social los entrevista para saber cuál es la razón por la que llegaran a la frontera a pedir refugio, y de ahí son llevados a un albergue en el cual están un tiempo promedio, o sea, nunca se sabe realmente cuánto, pero pueden ser unas cuantas semanas, un mes, mes y medio, 2 meses, en lo que encuentran un sponsor, un patrocinador que es de preferencia un familiar, que puede recibirlos en Estados Unidos. Si puede ser ese familiar una persona sin papeles que puede recibir a ese niño. Puede ser. Lo que pasa es que la legislación varía en cada estado, sí. y en algunos estados se está usando este mecanismo también para perseguir a los deportar. Familiares. Exactamente, hay mucha gente que está teniendo mucho miedo porque ya han habido casos en los que familiares indocumentados se presentan a decir sí, es mi hijo, es mi sobrino, etcétera, y luego han habido redadas, luego han habido procesos de deportación. O sea, están en una disyuntiva los familiares de esos niños, sí. Porque si los recogen o si los reclaman, pueden ser deportados con todo y chamacos, pues, con todo y niños. Sí, pues. igual no es inmediato, pero pues ya quedas en un registro, ya estás en un padrón y nada te garantiza que en el futuro no te puedan localizar, ¿no? ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes están en esta situación de la migración acompañada y no acompañada, Valentina Glockner, de acuerdo con las cifras que tiene el Colegio de Sonora? Bueno, son cifras que no son del colegio, son de la Secretaría de Gobernación de México. Ha habido un aumento sostenido desde el 2010, que alcanzó un pico histórico en 2013 y 2014. No sé si recuerdan cuando Obama declaró la crisis humanitaria en la frontera, ¿no? Ahí, por ejemplo, en 2014 hubo un aumento récord en el que pasaron de 9,630 casos a 23,096 casos. Esto es la cantidad de niños menores de 18 años que el Instituto Nacional de Migración detuvo en México, ¿no? Las aprehensiones. Un aumento del 140% de 2013 a 2014. De ahí subió un poquito más en 2015, un 66% más. En 2016 hubo un caso de 40,114 niños, la cifra más alta alcanzada hasta ahora. Y la tendencia empezó a frenarse en 2017, que es cuando ya está el gobierno de Donald Trump. Y se pensaba que a lo mejor iba a ir a la baja, pero en 2018 hubo otra vez un repunte y 2019 está intensísimo, ¿no? 2018 fue el año en el que la Border Patrol en Estados Unidos detuvo a la mayor cantidad de gente en la historia. Desde los 2000 y de los 1990, finales de los 90. Y es que pasa algo contradictorio, Valentina Glockner. Entre más Donald Trump dice que va a cerrar la frontera, pues más provoca que la gente salga de sus países de Centroamérica, porque es un incentivo para irse, porque pues ya va a cerrar, ¿no? Ya va a cerrar, y entonces antes de que cierre mejor me voy. Entonces es un incentivo, el propio discurso de Donald Trump es un incentivo para migrar. Podría funcionar así, no me atrevería a decir que así funciona en todos los casos, definitivamente puede ser parte del panorama, ¿no? Pero están pasando varias cosas, o sea, eso confluye con el hecho de que Honduras está pasando ahorita por un momento dificilísimo en su política interna, está habiendo muchísima represión. El Salvador, por ejemplo, la violencia, nos reportan gente que trabaja en el área, la violencia se ha medio estabilizado, mientras que en Honduras ha subido enormemente. En Guatemala empieza a haber una migración. Las migraciones son construcciones históricas que se van dando poco a poco, y en Guatemala está alcanzando ahorita un punto en el que una cosa ha llevado a la otra y está expulsando sobre todo a mucha población indígena. Entonces todo eso junto con el hecho de que los
cárteles del narcotráfico que trazan las rutas para el tráfico de muchas personas están desarrollando estrategias que se han unido a la solicitud de refugio, que se han unido al contexto político mexicano. O sea, es una confluencia de muchas cosas, una exacerbación de la violencia que ha favorecido la migración, sobre todo de familias. Algo que tiene que ver con eso es que Jeff Sessions modificó la ley de refugio y dijo, ser víctima de las pandillas, ser víctima de violencia doméstica y ser miembro de la comunidad LGTB ya no son razones suficientes para pedir refugio. Y la cambió para decir, es más probable que obtengas refugio si eres miembro de una comunidad, y eso incluye a las familias. Entonces es más fácil ahora, bueno, más fácil muy entre comillas, ¿no? Pero se amplió la posibilidad para que las familias enteras puedan solicitar refugio. Entonces eso, junto con las caravanas, que son un fenómeno migratorio increíblemente relevante, que permite la migración familiar con mayor seguridad, con mayor protección, pues todo eso se ha juntado para dar en el fenómeno que tenemos ahora, ¿no? Que reportan, la Border Patrol reporta haber detenido a alrededor de 116,000 familias solo en 2018. Valentina Glockner, ya se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muy sintomático lo que está pasando con Donald Trump. De hecho, la secretaria de Seguridad Interna de Donald Trump, Chris Nielsen, renunció hace unos días a su cargo. ¿Y sabe por qué renunció? Porque se opuso a una orden de Donald Trump de separar familias. Chris Nielsen decía, no vamos a separar familias. Y Donald Trump dijo, sí, vas a separar familias. Y ella dijo, mejor me voy. Sí, así y las cosas. Es una pena porque si ella se va, puede que entonces sí lo hagan. Empiecen, ¿no?, a separar familias otra vez. Sí. 8:28. Gracias. Gracias.